Buenas tardes para todos, para todas. Podríamos decir que la célula fundamental que conforma un sistema económico es la empresa. Y podemos a esa empresa, en el caso industrial, darle el nombre que recibió convencionalmente, que es el nombre de la fábrica. Pero aplicaría para un hotel, para una agencia de viajes, aplicaría para una empresa comercial. Y en la sociedad moderna, eso es moderno si tiene dos condiciones, que en su orden deben ser las siguientes. Primero, debe tener, para ser moderna de verdad, un tipo de relacionamiento técnico diferente al pasado. Porque en la sociedad feudal la cosa era diferente. Primero, un feudo era un espacio territorial cerrado, pensémoslo así, con la característica de ser una unidad autárquica. Autos es por sí mismo y arge es gobierno. Autarquía quería decir que todo ocurría dentro. Por ejemplo, la producción que se hacía dentro, pensemos en el cultivo del trigo, en la siembra de la uva para el vino, pensemos en la cría de las ovejas que se hacía allí, implicaba formas como el arado, con bueyes, el uso de molinos. Y la separación social estaba hecha así. Había un señor que era dueño de la tierra y un siervo que no tenía tierra. Hay un texto colombiano llamado Siervo sin tierra, de Caballero Calderón, justamente. Abajo estaba el siervo. El señor tenía la tierra y entonces le permitía al campesino un uso de tierra, primera parte. En segundo lugar, decía que le brindaba protección si era atacado. Eso no pasó nunca, pero tenía el siervo sí que ir a la guerra a defender al señor. Pasaba siempre. Había guerras entre señores y príncipes, duques y condes todo el tiempo. Y en tercer lugar, le garantizaba la religión, decía la tradición que era para salvar su alma. En cambio, el siervo debía hacer 7 cosas. 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7. Tenía que trabajar una parte de la jornada en tierra del Señor sin salario. Tenía que pagar un porcentaje de la cosecha en frutos. Se llamaba media parte, tercera parte o quinta parte. Tenía que pagar unos impuestos o tasas. Se usaba el molino, por ejemplo, del Señor. Iba a la guerra a defender al Señor. Ayudaba a armar caballero al hijo del Señor. Aportaba para formar la dote y casar bien a la hija del Señor. Y por último, existía el derecho de pernada. Ustedes todos saben que la noche de bodas de la esposa del siervo era con el Señor. Ese conjunto de relaciones pues son bien asimétricas, ¿verdad? Pero ha sido para la humanidad, hablamos de Europa sobre todo, casi 10 siglos. Del fin de la esclavitud a la llegada del capitalismo, operó así. Si fuera una producción artesanal, ocurría en un taller. El taller tenía la cualidad de que de similar manera que en el feudo campesino rural se sembraba el trigo, se recogía el trigo, se molía el trigo, se amasaba y se horneaba y se comía el pan, todo dentro del feudo. O sembraban la uva, la cosechaban, se llama la vendimia, la pisaban, la fermentaban, tomaban el vino, todo dentro de la esa. Había muy poco excedente, o sea, sobrantes. Los historiadores cuentan que
En las sociedades, en la India, en Egipto, los sacerdotes cogían el excedente. ¿Cómo? En los templos uno llevaba un tributo al templo, ¿no? No sé si a ustedes les tocó vivir. Yo vi en Zipacón y en varios pueblos, el día de Corpus Christi, el campesino lleva unas frutas, una cosecha, a la iglesia y se hace un altar de frutas en la iglesia el día del Corpus Christi. Yo lo vi en mi pueblo. O un ternero para la iglesia. Ese excedente dio paso a una forma de acumulación. Pero claro, no había negocio dentro del feudo. Entonces, ¿qué se hacía? Se enviaba a las afueras, al borde de los caminos, llamados el puente, el camino, ahí se encontraban, intercambiaban sobrantes, y eso dio origen a los llamados burgos. Sobra decir, si el burgo es el pequeño pueblo donde se intercambian excedentes, la gente que gana y se enriquece se llama burguesía. Resumen, de una producción rural autárquica, van sobrando excedentes, se apropian, se concentran y nace una clase nueva, que después toma el gobierno, le corta la cabeza al rey Luis XVI y se hace la revolución moderna. A nivel de artesanal, había talleres. Pensemos en los que trabajaban la plata, los plateros, los que trabajaban el cuero, los que trabajaban la madera, los carpinteros. Esta gente tenía esta estructura. Había un maestro que sabía y un aprendiz que venía a aprender. No como el del Cera, era en el taller del señor, no en un centro de reunión de gente. Era un aprendiz con un señor. Ese aprendiz venía a aprender, ténganlo muy presente, sin salario. No había salario. En Colombia había una lucha muy larga para saber si el abogado que hace su judicatura tiene salario. Si el interno que estudia para médico en San José tiene salario. Si el pasante de hotelería que va trabajando en el hotel de cadena es un trabajador. Esa pelea es muy larga. Yo he visto hoteles que tienen un pasante que se paga su viaje hasta San Andrés, se paga su alojamiento fuera del hotel, le dan la comida de vaina, pero no tiene remuneración. Y hay hoteles que no engañan gente de planta para estar rotando practicantes interminablemente y ahorrarse la nómina. Yo lo he visto con mucha gente en precarias condiciones. Este aprendiz, decimos que es sin salario. La enseñanza que le hace el maestro al aprendiz no es remunerada, no cobra matrícula, tampoco le paga al aprendiz. ¿Qué hace? Carga la madera, prende el horno, funde el metal, aprende a moldear. Cuando termina, el señor maestro lo certifica. Que ya es un buen platero. Y entonces él puede ejercer la profesión. No podía ejercerla sin ese certificado. Voy a poner un caso. En Colombia tenemos la ley de economía del economista que me obliga a que yo tenga mi carnet de economista. O no podía ejercer la presidencia de la academia. Yo conozco guías, vengo de Caño Cristales, conté 140, todos carnetizados y agremiados. Nadie puede hacer guianza así porque se le ocurrió. Y he visto peleas en Cartagena, San Felipe, entre el guía que estudió, se carnetizó, se prepara para eso, y el que aparece así de sopetón con un camión y pone a explicar por su cuenta, ¿verdad? Aparecieron los gremios. El nombre de los gremios, estos gremios se llamaban técnicamente, en la Edad Media se llamaban guildas. La guilda era el gremio o de los talabarteros o de los plateros. Resumen, así operó el feudalismo. Operó en la parte agraria con unidades productivas cerradas y en la parte urbana con los talleres. Sobra decir, arriba estaba el poder y entonces dentro del feudo mandaba el señor, pero afuera había condes, príncipes, reyes y emperadores. Por supuesto, aquí no había ni elecciones, ni voto libre universal, ni mercadeo político, gente que hace marketing político para diferentes partidos. Allá funcionaba por herencia. Podía ser no muy inteligente el hijo de la reina, pero
iba a gobernar. Los que han visto estos días en Netflix la serie sobre Julio César, verán que llegó a Egipto y el faraón tenía 15 años. Ptolomeo tenía 15 años cuando llegó César a Egipto. Vamos a ver cómo se cambia eso de allá hasta acá. Porque acá la relación técnica va a ser maquinizada. No habrá capitalismo sin máquina de vapor. Si es sin máquina, se llama artesanado, que es allá, que es con el fuelle movido por el maestro y por el aprendiz. Es la carreta jalada por bueyes. Yo vi una vez en Bosnia, creo, una rueda hidráulica, que es una rueda metálica con unas bolsas o canecas o baldes amarrados uno a otro, como una rueda de Chicago que lleva gente cargada que va girando. El chorro de agua cae en una vasija de estas, la empuja hacia abajo. Y entonces le cae la siguiente. Le cae la siguiente, total, produce energía llamada cinética y una polea lo transmite y mueve un molino. Es energía de tipo natural. Ahí no hay carbón, ni energía nuclear, ni eólica, ni de biomasa. En segundo lugar, tiene que haber una relación de tipo social. ¿Qué consiste en el capitalismo? A diferencia de esta forma de sometimiento, será con asalariados. O sea, el pago por un salario. El pago por un salario. Esa fábrica es como una célula. En el cuerpo humano hay células de la piel, hay células gustativas, llaman papilas, del cerebro llaman neuronas, hay neuronas, hay papilas, células epidérmicas, y su organización forma el cuerpo humano. En la economía hay fábricas, empresas comerciales, agencias de viajes, hoteles, centros de convenciones, y su asociación forma el sistema turístico. Es una cadena de valor turística. Ese sistema debe cumplir una ley. La pongo hacia arriba para significar que es creciente y se llama la ley de la reproducción ampliada. La cual quiere decir que habrá incremento en la producción y eso es el objetivo de todo sistema, es que crezca el PIB. ¿Alguien vio esta semana la pelea entre el Banco de República y el ministro de Hacienda? En una convención bancaria, el jefe del banco dijo, hay estancamiento. El ministro dijo, eso es pura paja. Y se agarraron. Porque hay dos cálculos diferentes en el DANE, si se cuenta la Semana Santa o no se cuenta la Semana Santa. Es obvio, si es una semana de fiestas, pues para los turistas, para el sector nuestro, es ganancia. Tenemos más ocupación hotelera, más viajeros. Pero para las empresas están paralizadas. Todos sentimos eso, ¿verdad? Si usted cuenta esa semana, en marzo, trimestre 1 es diferente si cae en abril, semestre 2. Y cada año cambia dónde queda la Semana Santa. Este año cayó en abril, 19 y 20 por allá. El año pasado fue en marzo. Entonces usted compara trimestre 1 del 2018 con Semana Santa en marzo, contra el trimestre 2 del 2019, que fue en abril, y hay un descuadre, ¿verdad? Una semana muerta que no corresponde en ambos años al mismo mes. Me expliqué, ¿verdad? Pues bien, primero, toda sociedad debe crecer. Si no crece, van a decir, cuidado, hay estancamiento, o hay recesión, o hay crisis. Estados Unidos tuvo una crisis en 2008, terrible. En el año 29 hubo un desempleo del 25%. En Colombia acaban de informar, el desempleo ha subido. Dicen que por llegar a venezolanos o por la recesión, arriba del 11. Estuvimos unos días por debajo del 10. Ya está arriba del 11 de nuevo. Técnicamente, la economía ha decidido que, por favor, se concentran, se aprenden esto. ¿Hay recesión? Por favor, repítelo, Alexander. ¿Puede repetir eso? ¿Hay recesión económica? Cuando la economía, por 3 trimestres consecutivos, crece menos que el periodo anterior. ¿Cómo es en tus palabras? ¿Cuándo hay recesión? En 3 trimestres consecutivos,
En 13 meses consecutivos. Marzo, junio, septiembre. Repite eso, por favor. 13 meses consecutivos, marzo, Junio y septiembre. septiembre. Hay crecimiento Hay crecimiento de cada trimestre, de cada trimestre. se crece menos que el anterior. Ahí se dice, ya hay recesión. 2 trimestres no se considera recesión. 3 trimestres sí, quedó claro, ¿verdad? Entonces, bien, seguimos. Señorita Juliana, ¿cierto? Para poder hacer ese crecimiento se requiere que haya inversión. Usted invierte, pues compra un cuarto frío, remodela las habitaciones, computariza las reservas, incorpora Amadeus, sistema de reservas, usa normas financieras internacionales, hace inversión, entonces tiene usted un aumento de la inversión y eso se refleja en aumento del crecimiento. Pero para poder invertir tiene que ganar. Entonces tuvo que haber habido un aumento de las ganancias. O no podría invertir más. Y solo podrá ganar si usted logró reducir los costos, opción 1, o aumentar la productividad. Uno puede, con la misma planta de personal, cambiar productividad si mejora procesos, ¿verdad? Si coloca la cocina más cerca del restaurante, que si pone a la gente a trastearlas en Taganga, cerca de Santa Marta, hicieron unos kioscos de venta de comida al borde del mar. Buena cosa. Más modernos. Pero no cabe la cocina. Toca trastear la comida de la casa del frente en ollas al hombro hasta el borde. ¿A quién se le ocurrió eso? A alguien que no pensó que ese tiempo es tiempo perdido. Si usted logra colocar la cocina, hoy en día, por ejemplo, los apartamentos, a mí me gusta eso. Cuando yo era chiquito, uno estaba en el comedor ansioso de saber qué había en la cocina. Llegaban los vapores de la carne, es pescado, es pasta y eso. Hoy en día la gente compra un apartamento en el cual tiene la cocina, sala y comedor integrados. No sé cómo se llama ese, loft, tiene un nombre propio de eso, por lo cual uno pues está cocinando y charlando con la gente y verlo. Son apartamentos pequeños para familias muy pequeñas, de modo que hay como una integración de los espacios. Si usted tuviera la bodega de los alimentos muy lejos de la cocina y lejos del restaurante, va a tener tiempos muertos de traslado que podría integrar de un modo más reducido los espacios. Para poner un ejemplo. Resumen, si usted logra reducir los costos hacia abajo y aumentar la productividad, es probable que suba sus ganancias. Y con eso, usted obviamente va a poder invertir más, aumentar el crecimiento y usted está cumpliendo la ley de esta reposición ampliada. Si no la cumple, le van a decir, cuidado, usted tuvo crecimiento negativo, 3 trimestres, entró en recesión, alerta, algo pasó. O usted estimula el consumo de la gente, dándole cupón alimenticio a la gente, como se hizo en la Gran Depresión. O usted pone a la gente a cuidar parques, lo que hizo mucha gente es Jóvenes en Acción o guardabosques, y es venga, tenga un salario y limpia las calles para que consuma. Si consume, aumenta las ventas. Si hay más ventas, sube la producción. Y mañana la empresa puede reganchar más gente. Bien, esa es la ley. La pregunta es cómo cumplirla, cómo llegar a eso. Vamos a decir que históricamente eso ocurrió cumpliendo 10 procesos, 10 condiciones. Yo voy a colocar estas condiciones de esta forma, así. Una que iría hacia acá, otra que iría hacia acá, otra que iría hacia acá, una que iría así, otra que iría así, esta iría así, esta iría así, esta iría así, una así, otra así y otra así. Voy a enumerarlas para simplificar las cosas con una advertencia. Tengan mucho cuidado. Yo no he dicho que en todo país se cumplan todas. Por ejemplo, en Inglaterra, un país que tuvo la máquina de vapor, la inventó y tiene reina todavía. Hay reina, ¿vieron? Y la princesa Diana se murió y todos sufrimos por la princesa Diana. Y tuvo bebé el príncipe Harry fue. Y estamos emocionados por el príncipe Harry y su novia es una gringa, ¿cierto? Meghan. Y es muy de izquierda, es amiga de Obama. Y entonces estamos todos inquietos. Llegó Trump y Trump no la quiere, ¿vieron? ¿Estoy enterado no en la farándula? Pero en Francia no hay reina.
Algunos franceses han comprado títulos de nobleza, pero en Francia le han cortado la cabeza al rey y a la reina. Hubo más desarrollo político en Francia y económico bueno, pero un poco menos que Inglaterra. Y tuvo Inglaterra más avance tecnológico y menos desarrollo político. Al punto que en Inglaterra hoy tenemos lores, y tenemos sir, y tenemos reina, y tenemos princesas y demás. Estados Unidos no tuvo, ni tuvo feudalismo. Estados Unidos tampoco tuvo cruzadas religiosas, ni monasterios, ni monjes. Fue fundado por gente que llegó huyendo de Europa por la persecución religiosa. Fue tan dura que inclusive Einstein, en el siglo XX, huyó de Alemania, se hizo ciudadano americano en la Segunda Guerra Mundial huyendo del fascismo. Eso fue cuando yo estaba casi por nacer. El gran Cassius Clay, el gran boxeador americano, se cambió el nombre para Muhammad Ali cuando se hizo musulmán. Se negó a ir a Vietnam. En cambio, Elvis Presley sí fue. Pues fue a cantar, pero fue a Vietnam. A las tropas le cantó. Clay se negó a ir. Dijo, a mí no me han hecho nada los vietnamitas. Y le quitaron el premio de campeón mundial. Tuvo que pelear de nuevo y conseguirlo. Le preguntaron, ¿por qué no va a esa guerra? Y dijo, esa es una guerra infame en la cual envían a los negros a matar amarillos para que los blancos conserven la tierra quitada a los rojos. Inmenso, señor Cassius Clay. Yo voy a enumerarlas advirtiendo, ni se dan todas siempre. El avance técnico de Inglaterra fue más rápido que su avance político y el de Francia fue más fuerte. El político que el técnico. El ejemplo es claro, ¿verdad? Esto lo desarrolla el autor llamado Hobsbawm, inglés, el más famoso historiador moderno europeo, murió hace unos 3 años, de 96 años, estuvo en Colombia. Eric J. Hobsbawm se llamaba él. La primera condición necesaria a este desarrollo es lo que se conoce como acumulación originaria. Miren cómo aquí ocurrió esta acumulación que dije ahora. Se acumula ese excedente. Entonces hubo acumulación. Primero digamos, ¿qué se acumulaba? ¿Y quiénes y dónde acumulaban? Se acumularon 2 cosas. Básicamente se acumularon la tierra, la pinto color verde, de modo que si hubiera, por ejemplo, 4 minifundistas, ustedes piensen en 4 minifundistas, y coloque aquí uno A antioqueño que tiene 10 hijos, y aquí a uno B boyacense que tiene 2 hijos, Nairo y otro, y aquí a un santanderiano que es de muy buen genio, no, un caqueteño que es más peleón, tiene tierra muy fértil pero poca técnica, tiene tierra fértil y poca técnica, y coloquemos acá a un indígena con su producción artesanal. Les pregunto, ¿puede ocurrir que uno de ellos produzca más que otro si fue al Sena y otro no fue al Sena? Sí, hay Santa Cruz del Sena, ¿verdad? En Mosquera, en Santa Cruz, yo estaba allí. Va a producir más que el otro, ¿verdad? O uno tuvo tierra más fértil que otra. ¿Qué tal Valle del Cauca, todo verde? Valle del Saldaña del Tolima, todo verde. Valle del Sinú y San Jorge, todo verde. Compare con la Guajira, que es desierto. ¿Quién ha estado en Manaure y en Uribia? ¿Qué hay? Chivos y cactus. ¿Tras la agricultura en la Guajira? Pues cactus. Pues ahí hay gas, por fortuna, y hay carbón. Pero la agricultura, muy difícil. Casi ni agua hay. De modo que es muy probable que este de arriba produzca más. Y este de aquí produzca menos. El que produjo más, compra un tractor. Entonces tecnifica. Y obviamente sube la productividad, ¿verdad? Es comprensible eso, ¿verdad? Y aumenta la cantidad de bienes. Los vende y gana más. De modo que ese campesino, afortunado, o por el buen clima,
no tuvo plagas y tuvo lluvia. El otro tuvo plaga, no tuvo lluvia y no fue al Sena. Y tiene solo 2 hijos, Nairo y otro hermano. El otro tiene 10 manos trabajando, son 20 manos trabajando. Este que tuvo mayor tecnificación, tiene más productividad, mayor cantidad de bienes, sube la ganancia, invierte y compra un tractor. Compra un tractor. O un molino para el maíz. O pasa de la arada de bueyes al tractor. ¿Pudo hacer eso este otro, que tuvo menos hijos, menos agua, tierra menos fértil, o le llegó el invierno famoso o la sequía del niño o la niña? ¿Qué hace este? Le pide un crédito al otro. Deme un crédito. ¿Con qué garantía? Pues le doy una hipoteca, ¿cierto? Sobre la tierra. ¿Ustedes creen que al siguiente año ese tractor vuelve a producir más y el otro sigue rezagado? No puede pagar la deuda. ¿Con qué cumple la deuda? ¿Con qué paga la deuda? Había una hipoteca, ¿no? Había una hipoteca. De modo que con la hipoteca entrega la tierra. Y haga lo mismo entre estos dos. Uno tuvo plaga, el otro no. Uno tuvo tierra fértil, el otro no. Tuvo buen régimen de lluvias, el otro no. Mejoró semilla, compró semilla mejorada, el otro no. Pudo comprar abono, el otro no. El resultado es que uno produce más que otro. Tecnifica. Le presta al otro con hipoteca. Y al final tenemos, de esos 4, quedaron 2. Y de estos 2 salió solo 1. Ese proceso es un poco fuerte, un poco crítico, pero es normal en el capitalismo. Es la forma de competencia normal. Por eso dicen los teóricos que la competencia fue la madre del monopolio. ¿Quién vio, por ejemplo, hoteles comprar otros hoteles e ir creciendo? Germán Morales, Grupo GHL, los del DAN, no los ve crecer, ¿no? No los ve crecer. Cafam mismo. Yo conocí Cafam cuando tenía unas casetas en Melgar hace 40 años. Cuando fui a Cualamaná, se llama. Es una cosa de 7 pisos, un centro de convenciones. ¿Qué pasó? Pues tiene gente cotizando por 50 años de subsidio familiar de la caja de compensación, tiene cómo construir y se hace por eso de aumento del tamaño. El hotel de Kendama, el hotel, residencias, esta semana fui y lo están remodelando. ¿Qué es? Eso es reinversión de utilidades, por supuesto, ¿no? Para competir con las cadenas nuevas. Ibis y lo nuevo que ha llegado al país, Marriott, JP Marriott y demás. Vean ustedes eso. ¿Qué se acumuló? Tierra y en segundo lugar se acumuló ahorro, o sea, dinero. ¿Eso quiénes lo hicieron? Los comerciantes que fueron al oriente, Marco Polo y ellos, los florentinos, ahorraron y consiguieron ese ahorro en dinero. Y lo de arriba fue un proceso violento o no violento, y es el proceso de concentración de la tierra. ¿De qué se supone que estuvo la causa de la muerte de Pilar Hurtado en la costa la semana pasada? Que se metieron a un predio de un familiar del alcalde, lo que fuera, y hay ocupación de predios, y hubo la disputa y demás, terminó este problema. Pues bien, en el capitalismo no sería negocio producir en cada minifundio. Se van a producir en un minifundio de esos todo el trigo para el país, o sí, y todo el maíz para el país, o sí, o todo el café para exportar, o sí, o todo el banano, no. Producirá el café para el pueblo, o el banano para la familia, pero no un producto de exportación. Eso implica unidades de este tipo en los cuales quepa dentro el capital. Capital es esto y esto. Una forma de producción tecnificada usando gente contratada por eso como trabajadores formales con contrato y capacitación. Esta acumulación originaria, ojo con eso, ocurre antes del capitalismo. Es precapitalista. En cambio, esta ocurre dentro del capitalismo. Acá lo que hubo fue reunir tierras, ya expliqué cómo ocurrió eso, o ahorro de los viajeros. Acá que hay la reinversión de utilidades del periodo anterior.
Yo conozco el Tamacá de Santa Marta, me alojo allí con frecuencia, voy a su piscina. Tiene un lote construido frente al mar hace 70 años. Lo escogió un gobernador que era militar. Y al lado un lote que está de parqueadero frente a Arrecifes, estando creciendo la ciudad hacia Playa Dormida, hacia Sintana, Bunsichari, Suana, aeropuerto. Ese es un lote que es una mina. Ahora van a construir otra torre al lado del siguiente. Como hemos visto todos, ampliar los hoteles, en duplicar sus torres y demás, o construir sedes nuevas. Bien, segundo, la segunda condición que debió darse para que esto avanzara se llamó la condición de universalización de la mercancía. No sé si a ustedes les tocó hace 30, 20 años ir a Guateque, a Guayabetal, a Chipaquirá y Chía y Chipaquirá, y que uno fuera a un campesino al campo y le dan de regalo un sancocho, venga, siéntese a comer, ya estas yucas de recuerdo, ya estos plátanos, un huevo campesino. A mí me tocó de niño ir al campo con los curas, nos dan unos sancochos, pero sancochos, y nos regalaban gallina para llevar. Cuando fui a la India hace 10 años, vi una niña en el campo con un vestido largo de seda roja, sus pulseras plateadas, su punto rojo aquí y una vasija de barro en la cabeza con agua. Me pareció muy hermosa la imagen, le dije, foto, 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 y me dijo, money, money, money. Para esa niña, ya la foto es una mercancía. ¿Quién vio experiencias en Chuachivo, en Usme, en Guateque, en Chía, en Zipaquirá, en Villavo, que alguien lo invita a la finca y le dice, tenga un ternero, unas patas, unas yucas, unos huevos de recuerdo, lleves esto? ¿Alguien le pasó alguna vez eso? Usted no consigue en Nueva York que nadie le diga tenga ya este huevo regalado. En Nueva York ya todo es mercancía. Tampoco en Bogotá le regala a nadie nada, ¿verdad? Esa universalización quiere decir, cuidado, yo no he dicho que con el capitalismo comenzó la mercancía, cuidado, porque en Roma vendían esclavos. Y si lo vendían de esclavo, era una mercancía. Espartaco era un esclavo. Se rebeló, pero era esclavo, lo vendían. De modo que lo que aquí funciona es que todo es mercancía. La salud. ¿Alguien ha recibido cirugías gratis? ¿O en la EPS paga plan complementario? ¿Les han cobrado por la maestría? ¿Pago yo matrícula universitaria? ¿Usted paga por su ropa? Así sea toda azul, casi como tipo del diseño del mueble, pagó por la ropa, ¿verdad? Eso no es parte de la mueblería, la compró. Y todo igual. Usted nace el bebé, lo va a bautizar y paga por eso. Se va a casar y paga por la ceremonia. Aún si es notaría, paga la notaría, ¿verdad? Y más si es una ceremonia religiosa. Y si es con órgano, vale más que si es sin órgano. O sea, un matrimonio con órgano vale más. ¿Por qué, Alexander? Porque es tan, 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 tan. Usted va a Monserrate el 20 de julio, un domingo, a rezar por la salvación del alma. ¿Y las velas son gratuitas? ¿Los escapularios son gratuitos? Todo tiene un costo. Lo diferente es que antes se vendían cosas. Hoy en día se vende la fuerza de trabajo, o sea, la capacidad del trabajador. A usted le pagan para que esté las 8 horas frente al computador de la agencia de viajes o ante la marmita de la cocina del hotel o en la recepción haciendo su trabajo. Si tiene pausa para comer, es pausa para comer y vuelve a trabajar. Y tiene horario y tiene turnos, ¿verdad? No puede decir, ¿sabe qué, gerente? Voy a amanecer como con depresión. Mañana vuelvo. ¿Puede hacer eso? No. Le descuentan el día. O lo compensa, o lo echan, o lo amonestan. Debe estar trabajando. No era así antes. ¿Tiene el indígena jornada de trabajo? Sí, ¿cuál? El sol. ¿Y le pagan o lo hace como trabajo comunitario? ¿Alguien ha visto campesinos, indígenas haciendo el camino? En comunidad cooperativamente, arhuacos y guayús y páez trabajan juntos. No hay salario, ni contrato escrito para hacerlo.
ni jornada fija de horas, ¿verdad que no? Y el producto es un producto compartido socialmente. Tercero, ya dijimos que para que sea moderno será con máquinas. Ayer, tractores, ferrocarriles, hoy, computadores, celulares, satélites. Pero se requiere que haya una garantía de disponibilidad tecnológica. Si no dispone de tecnología, se llamará artesanado feudal. Se llamará artesanado feudal. Esa disponibilidad, ojo, puede significar varias cosas. Lo que importa es que tenga maquinaria disponible o no sería capitalismo, no sería una sociedad moderna. Puede ocurrir diferentes cosas. Puede ocurrir que un país inventa. Inglaterra inventó la máquina de vapor y con eso tuvo el dominio del mundo 150 años. De 1776, que se patenta la máquina de Watt, hasta 1931, que el Imperio Británico pierde control del mundo, en esos 150 años, Inglaterra dominó el mundo con una sola cosa, el motor de hacer combustión interna, start y arranca. ¿Usted se imagina subir un carro empujado a La Calera, o a Monserrate, o a Siruma de Santa Marta, o a Guateque, Guayabetal? No. Usted le hace start, tiene adentro 20 caballos y la mula sube con 20 reses adentro. Ese pequeño invento produjo una sociedad moderna diferente hasta que llegó una cosa nueva, que fue el computador. El computador puede ser muy pequeño, menos que un tren, y envía información más rápido que el tren a la China, ¿verdad? Y más limpia. No echa humo el computador. Si echa humo, se va a explotar. Rápido, porque la va a explotar. ¿Quién ha escuchado noticias de un celular explotado en la vida del... Usted no lo inventó. Ah, pero puede comprarlo. No lo inventó, pero lo compra. Eso también puede ser. O lo otro, no lo inventó, ni lo compra, pero lo copia. Occidente cometió el grave error de pensar que la apertura de China era una facilidad para que Occidente hiciera su ganancia. Entonces fueron todos para China. Una gran cosa. Yo escuché cancilleres decir, es que si en China cada quien se toma un tinto, vendemos 1.000 millones de tintos. No, es que el chino toma té. ¿No sabía que el chino toma té? Se fueron para Oriente calculando que tendrían mano de obra abundante, si la hay, muy barata, 25 centavos de dólar la hora, qué bueno. Y gente muy laboriosa. El chino es diligente, es aplicado. Puede copiar todo, mire, queda igualito. Y se fueron huyendo de tener que lidiar sindicatos en Occidente y pagar seguridad social y pagar cesantías o pensión o riesgos laborales y sobre todo que no hubiera sindicatos. En China no hay huelgas, son sindicatos controlados, ni libertad de prensa para las denuncias. Pues muy bueno, claro. Y ahora China es la segunda economía del mundo. Nunca ocurrió que en 40 años cumplidos en el año pasado, de la reforma que hizo Deng Xiaoping, un país llegara desde un país pobre, morían millones de hambre al año, llegue a ser la segunda potencia del mundo. Yo publiqué en Semana, el año pasado, una separata con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, canciller Juan Mestre Trujillo, sobre cómo lo hizo China. Voy a pedirle a mi ayudante que les envíe eso. Está en Semana publicada para ver cómo fueron las reformas, para que en tan poco tiempo, cuando China hizo las reformas, yo ya era profesional. ¿Usted se imagina? Eso fue ayer. Yo me gradué en 79 y la reforma de Deng fue en el año 78. El señor Trump intentó castigar a China en aranceles al acero y demás, y a los iPhone. Claro, si pone impuesto al iPhone, es más caro el iPhone en Estados Unidos. Y no habrá telas regaladas en Walmart todo por $1. No va a Estados Unidos y dice, todo por $1, sí, es que viene de China. Póngale impuestos, usted no va a dar $1. Como un agravante. En economía la cosa funciona así. Usted ahorra y gasta. Usted tributa y el Estado hace la nómina. Yo hubiera querido buscar una forma por la cual yo pudiera
gastar poco y consumir mucho. Y he buscado y no he encontrado la fórmula. Para ir a Cristales me cobraron, como te acabo de contar, una tarifa un poco elevada por lo visto, ¿no? Pues bien, yo a veces he hecho el intento. Voy a una cafetería, cojo un papel y pego mi foto encima y digo, In God we trust, y lo entrego y no me lo reciben. No, que eso no es billete. ¿Y por qué el otro billete que dice In God we trust, con la foto de Jefferson, sí puede valer $100? Es un papel. ¿Quiere probarlo? Métale un fósforo. ¿Quiénes no vieron La Casa de Papel? ¿Quiénes no la vieron? ¿Quién sí vio Casa de Papel? Y puedes contar la escena del capítulo 8, cuando ella está colgada así y le dice al profesor, todos saben que se enamoró, la jefa de policía se enamora del profesor. Y ella le dice, deme un vaso de agua. Y él le da agua, ella le muerde la mano y tumba el vaso. Y él le dice, ¿os vais con nosotros? Y ella le dice, es que no sé si sois buenos o sois malos. Y el tipo le dice, mira este billete, y lo rasga. Es un papel, solo un papel, y lo bota. Y le pregunta, si el Banco Europeo Central emite 1.000 millones de euros para salvar los bancos privados, ¿le parece bien? Si nosotros emitimos, ¿le parece mal? ¿Ellos qué hicieron? Toman la imprenta de los billetes, Casa de Moneda y Timbre. A los secuestrados, son los técnicos de esos billetes, los tienen ahí vestidos como secuestradores. Entra la policía, no se diferencian. Después le ofrecen a los secuestrados trabajar en el túnel y llevarse parte del botín. Ya son cómplices. Y cuando emiten los billetes, le cambian el código al billete. ¿Cómo sabe el gobierno el billete emitido con código cambiado para decir, ese no sirve? En Colombia hubo saqueo a dos bancos de la República, el de Pasto y el de Valledupar. El Banco Central dijo, tales series anulan, punto. Y ese billete quedó anulado. Aquí, ¿cómo anulaban si no sabíamos el número del billete? Pues bien, ¿qué dice el profesor? Lo que hemos hecho es emisión privada para los desgraciados. Yo estoy en contra del dinero falso, pero mucho cuidado. La gente está fabricando criptomonedas como el Bitcoin porque se cansó de que la banca te cobre por enviar un giro a Barranquilla, dizque comisión por entre dos ciudades, como si la red no fuera mundial. ¿De ustedes quién ha hecho alguna vez una llamada por WhatsApp a otro país? Nadie la ha hecho, yo la hago todos los días. ¿Y quién ha visto llamada con video en WhatsApp a otro país, viendo a la persona? ¿Quién ha mandado notas de voz? ¿Quién ha mandado archivos de música? ¿Quién ha mandado fotos? ¿Por qué carajo te van a cobrar por enviar una plata de Bogotá a Barranquilla? Es un abuso monopólico del banco. Yo fui a colocar un depósito y me dijeron, por el CDT me pagaban 0,04 al mes. 0,04. No 4 puntos, ni 4 décimas, 4 centésimas. Cuando pedí un préstamo, me cobraron un 32%. Eso va a terminar si la gente comienza a pagarse con PayPal y con Nequi, con criptomonedas, a través de Facebook. Y el mundo va hacia eso. Por ejemplo, voy a decirlo con todo respeto, yo he estado en hoteles, me pasó una vez en Paipa, yo dirigía un grupo y un viejito enamorado llamó a su esposa, mi amor se despidió y se acostó a dormir. Y al siguiente día fui a liquidar la cuenta, 360 minutos de conversación. Señor, ¿usted está loco? ¿Quién habla de 6 horas? Y más 2 viejitos. Yo invito menopáusico. No, vamos a ver qué pasó. Pues él habló, hizo así, y dejó el teléfono descolgado. Y siguió marcando. Me pasó en el Tequendama con un ministro internacional. Le cobraban, él marcó, había contestadora, colgó, le cobraron la llamada como si hubiera hablado. ¿A quién le ha pasado que el dólar en un hotel lo reciben hoy en día a 2.800 y usted afuera encuentra que vale 3.100? ¿Alguien ha visto ese fenómeno en los hoteles? ¿O que es más carísimo lavar la ropa adentro del hotel que afuera? O sea, esa captura del turista para hacerle un rehén, para exprimirlo abusivamente porque está rehén dentro del hotel, que la divisa le valga menos, sea más cara la llamada y más caro el servicio que afuera vale diferente. Hacerlo con calidad, con buena comida, con buen servicio y va a venir. Pero expoliarle la parte del tipo de cambio de la divisa cuando afuera vale diferente, eso es un secuestro cambiario realmente. Es un secuestro al turista por el tipo de cambio. Y hay que buscar que los hoteles no hagan eso. No es bueno que lo hagan. Porque el turista, ¿qué hace? Hace todo afuera entonces. Y en el Tequendama, salir a merodear por la décima con cada 26, no es bueno que en esa zona el turista salga a buscar servicios afuera si pudiera hacerlo con más seguridad dentro del hotel. Pues bien, decimos que condición siguiente, o usted inventó, o usted compró, o usted copió ese invento.
Yo hablaba de los chinos, pregunté a los chinos, ¿por qué ustedes copian? En Colombia usted copia un libro de estadística de Chum y lo vende a estudiantes, tiene multa, hay una violación de propiedad intelectual. China, ¿qué responde? Es que nosotros inventamos la pólvora, la brújula, la imprenta, la pasta, el papel y el espagueti. ¿Quiere que le cobremos? No, deje así, dije yo, porque Occidente usa cosas de China, que China nunca cobró. Ya el señor Jack Ma, el dueño de Alibaba, ha dicho, voy a vender las copias. ¿Cómo? Voy a vender las copias. Tengo una red mía llamada Alibaba, tiene 1.000 millones de afiliados. ¿Por qué razón el producto que se hace para mandar afuera, Benetton, Versace, Armani, vale $500 si adentro pagado al trabajador 25 centavos de dólar por el día? Dice Jack Ma. Es el mismo sitio de producción, los mismos materiales, el mismo trabajador, el mismo modelo. ¿Qué lo hace diferente? ¿La marca? Pues que Occidente mira lo que va a hacer porque China no reconoce esas marcas. Yo tengo las mías propias. Vamos a ver de pronto en la próxima clase unas láminas de productos chinos con nombre parecido, pero diferente. La cuarta condición tendría que ser que el sistema disponga de una oferta adecuada de materias primas. Eso se llama los insumos. Digamos que el capitalismo se hizo con 3 insumos. Está montado sobre 3 insumos. Uno, por supuesto, energía para mover las máquinas, que fue el carbón. 2, metal, que fue el acero para hacer las herramientas, porque la de madera se desgastaba. Había molinos de madera en la Edad Media, pero la madera se desgasta por el roce, o se desastilla, ¿no? Y tercero, se hizo con el algodón. Hay fotos de Gandhi hilando su algodón para su vestuario pequeñito allá en la India, en Bombay. Lo ponían preso por eso. Y eso ocurrió el año en que yo nací. Siglo y medio después de que Ricardo dijera que la ventaja comparativa funciona, que cada quien se especialice, decía Ricardo, si hace buen vino Portugal, ¿para qué va a hacer telas que le quedan mal hechas? Inglaterra hace buenas telas, ¿para qué va a hacer vino que le queda mal hecho porque es muy frío en Inglaterra? Haga vino Portugal y con su producto compra telas en Inglaterra, haga telas en Inglaterra, con su producto le compra vino a Portugal y ambos ganan. Suena lógico, ¿verdad? Si no hubiera subsidios, o cuota al café, o cuota a los textiles, o cuota al banano. Tuvimos cuota al banano, tuvimos cuota a los textiles y tuvimos cuota al café. Y hoy día propugnamos que se vuelva la cuota del café. Pues bien, le pregunto, ayúdeme, señorita Lady Yurani. Lady, si hubiera una oferta de materias primas insuficiente, muy pequeña, muy poca, hay poco carbón, hay poco acero y hay poco algodón en el mercado, por una sequía de algodón, por una guerra civil que no permitió llegar el carbón, se agotó la mina de acero. ¿Qué le pasaría al precio de carbón, acero y algodón si hubiera poca oferta? ¿Su precio sería alto o bajo? Se incrementa. Si se incrementa, ¿qué le pasa a la empresa que paga alto costo por el algodón, alto costo por el acero o por el carbón? ¿Sus costos suben o bajan? Suben. Si suben, ¿qué le pasa a sus ganancias? Y si bajan las ganancias, ¿qué le pasa a la inversión? ¿Y podría haber crecimiento? ¿Podría haber crecimiento? ¿Esta ley se cumpliría? Por favor, repíteme. ¿Cómo es la condición cuando se cumple y qué pasa si no se cumple? Por favor, a ver. Enfocamos a Yulani, por favor, Alexander. Si hay poca oferta de materia prima, En este caso, ¿qué materias primas? carbón, acero y algodón, Esa poca oferta se expresa en qué causa. diferentes factores que no permiten que la materia prima llegue. Plagas o guerras, por ejemplo. Plagas o guerras o condiciones ambientales, quizá también pueden ser. Sequía. Entonces los precios, la oferta sería pequeña. Si hay poca oferta de la materia prima, entonces Los precios aumentan, lo que conlleva a que los costos también aumenten, haya menos ganancias para las empresas, menos inversión y por ende el PIB no incremente, sino... Tú eres gobierno de un país y le pasa eso, ¿usted qué hace? ¿Se queda esperando que llegue la lluvia de la próxima estación
o la gente se revolta y puede causar un golpe de Estado, una sublevación. ¿Usted qué puede hacer? Pues tratar de desarrollar el producto en la zona donde se da la materia prima. Pero usted tiene que vender comida para mañana, trigo mañana, y no hay trigo en el país. ¿Usted qué hace? La cosecha no tardará otra cosecha, otros 6 meses. Traerla de Irlanda. Importa, correcto, importa. Para eso es la importación. Dice el gran teórico Krugman, Nobel de Economía, que la ciencia del comercio mundial eso nos permite conseguir lo que no tenemos. Uno tiene en Colombia café, sí, pero no hay mucho software. Tenemos en Colombia carbón, pero no hay muchos computadores. Tenemos en Colombia petróleo, pero tenemos poca patentes de flores para cultivar. Toca importarlas. Para eso es el comercio exterior. Importar lo que no podemos producir. Apliquemos eso a la condición sexta, que es muy parecida, casi igual, pero aplicada a otro producto. La condición sexta dice, correcto, quinta, gracias, que se requiere para que haya crecimiento en la economía una oferta adecuada de bienes llamados bienes salarios. Llámanse bienes salarios aquellos que la gente paga con salarios. Dense cuenta que arriba empleamos la categoría adecuada y aquí la repetimos. Adecuada aquí, adecuada aquí. Vamos a repasarla por proporcional. Digamos que adecuada es como proporcional. Y decimos, ¿qué pasa con lo proporcional? Pues que obviamente China, que es un país de mayoría Han y lenguaje o idioma mandarín, consume más trigo, más algodón que Taiwán, que es raza Han, habla mandarín, pero son 80 millones. En la isla de Taiwán vienen 80 millones. Dentro de China vienen 1.300 millones. ¿Qué es adecuada? Que sea proporcional una cantidad de trigo que en Taiwán sea suficiente, dentro de China continental sería, obviamente, insuficiente. ¿Qué va a causar? Escasez, alza de precios, sube el costo de producción y usted no puede cumplir sus ganancias ni puede hacer un nuevo hotel. Quedó claro, ¿verdad? Veámoslo abajo. Señorita Laura Alejandra, ¿sí? Laura. ¿Por qué llaman bienes salarios? Porque son bien asalariados. Porque se pagan con los salarios. En su orden son, obviamente el más importante es la alimentación. Segundo es la vivienda. Tercero es el vestuario. Y cuarto es los servicios, transporte, salud, educación, recreación. Uno podría desear que el trabajador no coma. Sería muy económico un trabajador que no coma. La mayor duración de alguien sin comer fue un guerrillero del IRA irlandés, duró 64 días. Murió al día 65 y murió de hambre. Cristo, que era muy sabio, ayunaba, ¿verdad? ¿Cuántos días? ¿40? De ahí viene la cuaresma, ¿no? La cuaresma es los 40 días que Cristo ayunó. Pero como no era tan sabio, al día 41 comía. ¿Estaba hablando Yurani? Claudia, ¿cierto? Laura Alejandra. Laura, le pregunto, aplicando lo que hizo tu compañera antes, si la oferta de alimentos o la oferta de viviendas, bienes salarios, pagados con salario, fuera muy escasa y muy baja, ¿qué le pasaría al precio de esos alimentos? Aumenta. Y si aumentan, ¿crees tú que los trabajadores aceptarían tener un salario constante si ha aumentado el precio de la comida? No, también. ¿Van a pedir alza de los salarios? Señorita Laura. Sí. Laura, ¿y si sube el precio de los salarios, qué le pasa al costo de la empresa en su nómina? Aumenta. Y a la ganancia de esa empresa y a sus inversiones, Disminuye. ¿podrá hacer un cuarto frío? ¿Podrá tener una cisterna para tener agua cuando haya falta de agua en Santa Marta? ¿Podrá tener construcción de un pozo o en la empacada? Un alumno mío en Barranquilla le compra el mango a toda la gente en Magdalena. Una muela mecánica le saca la pulpa a la pepa del mango.
y lo empaca al vacío. Se lo vende a los árabes, tiene el sello llamado halal. Se lo vende a los judíos, tiene el sello llamado kosher, que no tiene leche, que no tiene cerdo. Y se lo vende a los europeos, sello llamado colibrí, a precio europeo. Está lleno, pero solo lo hace él. Los camiones van desde Villeta, desde aquí, de Biotá, hasta Barranquilla con el mango para que él lo esculpe allá. No podemos hacer eso en cualquier parte del país. ¿Quién ha pisado guayabas en cosecha? ¿Quién ha andado sobre mangos en cosecha? ¿Quién ha visto comer uno y botar el resto? Y pudrirse la fruta que no puede producir Estados Unidos. No pueden producir mango, aunque quisieran. Ni hidropónico, ni como no pueden producirlo. Aquí nosotros lo desperdiciamos como basura prácticamente. Y nos quejamos de que no nos compren el café, no lo paguen bien. Un país que tiene la innovación para llevar coca hasta Australia, en camisas almidonadas, artesanías falsas, glúteos con silicona, no se puede inventar exportar la fruta empacada al vacío. Alguien vio en televisión esa escena repugnante de un tipo diciendo: violamos la caja soviética y metimos aguardiente en los binóculos al partido de Colombia aquí en Rusia en el Mundial. ¿Alguien vio esa escena tan hermosa? ¿Tú no la viste? Sí, sí. O la escena de la japonesa que recoge la basura del estadio y por lo menos se burla de ella, la pone a repetir vulgaridades. ¿Alguien vio eso? Sí, también. Para no decir que en Brasil nos dábamos trompadas en el estadio los colombianos mismos por ser de un equipo diferente al otro, mientras perdíamos el partido que teníamos que ganar. Y ya que dejemos de matarnos, miremos las inmensas cosas que tenemos. Un país con la segunda potencia del mundo en biodiversidad. Uno va a las excursiones y ve suizos y gringos y canadienses haciendo avistamiento de aves. Íbamos ayer en el río Guayavero y apareció una águila de esas con su hueco, con su nido y su huevo ahí, y los tipos se sollaban porque en su vida han visto un huevo en el nido natural y la pava, una pava cuidando eso. Pues yo me vi eso de niño todas las vidas. El avistamiento de aves, gente que paga por venir a ese avistamiento de aves y sube a la Sierra Nevada. ¿Usted ha visto alguna vez un samario haciendo el avistamiento de aves? Para eso es como, no está la botellita de whisky, que hagan avistamiento los turistas, ¿no? Cuando conozcamos lo que tenemos, lo apreciamos mejor, quizá podremos hacer mejor turismo y también nosotros descansar para nosotros mismos. Porque ha sido perverso en Colombia que los que hacían turismo y lo dirigían pensaban siempre turismo receptivo y 5 estrellas. Hasta que descubrimos que el charter canadiense llegaba a San Andrés de Cartagena y todavía llevaba gente. Pero no consumían nada, traían todo en la maleta en enlatados. Yo hice el trabajo con Manuel Leguizamón, no consumían nada, traían la comida enlatada para los 5 días. En el estudio que hicimos sobre el rodadero con Manuel Leguizamón, nos preguntaban qué hacer para que la hotelería no afecte a la hotelería formal. Bueno, vamos a estudiar. ¿Qué encontramos? Todos los ejecutivos, Beethoven incluido, cuando viajan enviado enviado por la universidad o por la empresa, llega al hotel de cadena. Cuando va por su cuenta, un apartamento de un amigo, o uno encuentra 15 personas en un apartamento amontonadas, y 8 y 15, y apagó en el rodadero siempre, y un transformador reventado porque se le atiborra a la gente en apartamentos sin que tenga la ciudad servicios suficientes. Acelia Santa Marta, Sintana y Buncichari y Tamacá y Suana, y todo eso, y Playa Dormida y Sierra Laguna, una ciudad que no tiene agua. ¿Alguien puede explicarme qué se le ocurrió exportar el carbón por la playa turística? Y en polvillo, cuando hay brisa fuerte llamada la loca, que tumba mis vidrios y pasar el carbón en polvillo en medio de la brisa. Y pasarlo frente al Decamerón, frente al Suana, habiendo una vía alterna que va al puerto. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Quién diseñó esa planeación tan espantosa de exportar mineral por la vía turística? Yo hice la mediación en el conflicto entre la gente de La Paz y el Camerón con la empresa Fenoco. Logramos un acuerdo y es que el tren pasara hasta las 11 de la noche, dejaba de pasar hasta las 6, volvía a las 6. 7 horas sin tren, a dormir. Antes pasaba las 24 horas, cada 20 minutos, 100 vagones. ¿Usted sabe qué queda de la casa de la gente pobre en Juan Rey o en La Paz si el tren pasa así cada 20 minutos? Pues la casa no existe y usted queda sordo. ¿O qué pasa en Bosconia? ¿Quién reguló eso? ¿O quién lo hizo sin regulación? Ustedes todos vieron que un turista filmó el volcamiento de una lancha con carbón y por ese video el turista
una sanción a esa empresa que le obligaban a hacer encapsular el carbón. ¿Qué pasa si el turista no graba eso? ¿No pasaba nada? Pues bien, la condición sexta quiere decir que habrá desarrollo si se tiene una oferta de trabajo que sea libre. Y libre tiene en economía tres significados. Un significado es el siguiente. En este caso del siervo de la gleba estaba amarrado al Señor. No sé si ustedes han visto la ceremonia católica religiosa donde un diácono se hace presbítero. Si alguien vio eso, recordará que lo acuestan boca abajo, alguien vio esa ceremonia y lo cubren con un manto negro. Le cantan un salmo, el Salmo de David, llama de Profundis, que dice: desde el abismo clamo a ti, Señor. Y al cubrirlo con negro se supone que murió a la búsqueda del poder político, al goce de los sentidos, a la búsqueda de la riqueza, que son los tres votos que le hacen hacer: voto de obediencia, voto de pobreza, voto de castidad. Después de que ha hecho el sacerdote eso, lo arrodillan, le toman las manos y el obispo las toma, dentro de las suyas pone las del presbítero. Las amarran con una seda, le echan óleo. Quedó amarrado al obispo. Si se revela como Camilo Torres, lo expulsan de la iglesia. ¿Qué ocurre? Ese ritual, el sacerdote se arrodilla, pone sus manos, las amarra al obispo y le echa óleo, es el rito que el siervo de la gleba hacía ante el Señor. Y lo hacía en la iglesia. Quedaba obligado a lealtad, a servidumbre. Si se revelaba, no solamente era infracción jurídica, era también pecado ante Dios. Y le repetían en todas las misas: el siervo de los siervos se dejó crucificar sin protestar. Usted en la otra vida tendrá leche y miel y un paraíso. Acá no importa que sufra, allá va a tener más satisfacciones. Ahora no, ahora el trabajador es móvil. ¿Quién se ha enterado que de Colombia fueron a Venezuela hace 40 años como 3 millones? ¿Quién se enteró de eso? ¿Quién ha escuchado que han llegado a Colombia algunos venezolanos, como 1.300.000? ¿Quién se ha enterado de la lucha de los inmigrantes africanos en el Mediterráneo hundiéndose para llegar a Italia en barcos precarios? ¿Quién ha escuchado que llegaron a Estados Unidos irlandeses a fundar Nueva York, coreanos a trabajar en California, cubanos a la Florida oyendo de Fidel Castro, dominicanos al Bronx a cantar merengue y hoy en día gente de Cali y Medellín a vender pan de bono en bandeja paisa en Jackson Heights, en Nueva York? ¿Han escuchado sobre eso? La Estatua de la Libertad justamente es una estatua a los inmigrantes. Kennedy era irlandés, la señora Albright, canciller de Clinton, era checa, y Kissinger, asesor de Nixon, era austríaco. Pues bien, en segundo lugar, ese trabajador tiene libertad jurídica. Puede firmar contratos. El esclavo no firmaba contrato. El siervo no firmaba contrato. ¿Ustedes quién vio a algún trabajador demandar porque despidió estando embarazada, o la despidió sin justa causa, o tuvo acoso laboral? ¿Alguien que haya demandado por eso? ¿Nadie conoce casos de esos, de demandas laborales? ¿Alguien que haya ganado? El externado se fundó hace 133 años por gente que fue expulsada a la Nacional por ser liberales. Fundaron esta universidad liberal. Pues bien, Salomón Kamenovitz, mejor economista de Colombia, fue expulsado en 1932, era mi profesor. Demandó, ¿cómo se llama eso? Brazos caídos. ¿Por qué lo echaron? Por ser socialista, bajo Pastrana Misael. Cuando ganó la demanda, ¿qué pasa? Le pagan los sueldos de todo el tiempo que estuvo despedido, ¿verdad? Yo conozco amigas despedidas estando embarazadas o con cáncer. Han demandado, tienen que pagarles los meses de salario que no devengó, ¿verdad? Eso no puede hacer el siervo de la gleba. El obrero moderno puede hacerlo. Y en tercer lugar, y por último, una cosa un poco dolorosa y repugnante, hay que decirlo así, y es que tiene la libertad de no ser dueño. Ascendió a la condición de no dueño. ¿Por qué? Porque lo expulsaron. Él era dueño, pero perdió la vivienda. O porque compitió y perdió por tecnología, por eficacia, o porque lo sacaron con violencia.
Según estudios neutros, en Colombia se ha sacado gente de unos 5 millones de hectáreas. Y la propiedad privada es sagrada en una sociedad capitalista. Tienen que a la gente responderle lo que le quitaron. Le pregunto, señorita Alejandra, ¿sí? Laura Alejandra. Laura, si tú fueras a Boyacá y encontraras unos campesinos que tienen cada quien una hectárea, sembrada de maíz, yuca y plátano, tienen 4 conejos, 10 curíes, una vaca, su perro, y la señora vende empanadas en la puerta de la casa. Y le dijeran, oiga, deje esa vaca, tiene marrano, también tiene marrano y tiene chivo, deje eso y venga empleado en Paz de Río. ¿Qué decide el campesino? ¿Se va empleado o se queda con su vaca, su casa y su marrano? La mayoría se queda. Se queda, les pregunto. Si cada quien se quedara con su marrano y con su vaca, ¿habría capitalismo? Si cada quien se quedara en su minifundio, produciendo arepas de maíz o zapatillas artesanales de suela de llanta o tejiendo mochilas de estas, ¿habría capitalismo? Digámoslo de modo crudo, aunque doloroso. El sistema llegó a formarse de modo tal que la única forma de tener estos trabajadores es sacándolos de la tierra, si no se quedarían todo el tiempo en la tierra. Un indígena que es propietario colectivo se iría voluntariamente a Santa Marta, al puerto de Santa Marta, a ser empleado del puerto, dejando su comunidad donde tiene su ejido comunitario. ¿Se iría? No se iría. ¿Qué hicieron? Sacarlos por la fuerza. A eso se llama acumulación originaria. Le pregunto, señorita Alejandra. Alejandra, si la oferta de fuerza de trabajo, fuera poca, como fue en Estados Unidos en el siglo XIX, porque era mucho territorio para conquistar y poca población, ¿qué le pasa a los salarios de esos trabajadores que son poquiticos disponibles? Sube el salario. ¿Y la nómina de la empresa? ¿Así? No, la nómina Pagando salarios caros. sube. Y la nómina sube. ¿Y qué le pasa a sus costos de producción? Solo ella, por favor. Todo sube. Sube Todo, no, también no, sube el costo y sube la ganancia. ¡Qué no, belleza! Sube no, todo, sube diga. el salario, la nómina, el costo, pero disminuye la ganancia y la inversión. ¿Y el PIB? Disminuye. ¿Y le parece bonito? No. Cuéntenos qué hacemos. Pues para eso, ¿Qué hizo Estados Unidos? pues lo que hizo fue diversificar. No tenía población. ¿Qué hizo? ¿Diversificar qué? No, pues empezó a Déjenla contratar quieta. mujeres. Es que no había población. ¿Cuál mujeres? Pues en una guerra, después de la guerra, tuvieron las mujeres que hacer el trabajo de los hombres. Trajeron gente del exterior. También. Repite, por favor, Alejandra. De similar forma que arriba. ¿Puedes repetir eso? La oferta de trabajo, No, repite. De similar forma que arriba. de similar forma que arriba, Se importaron se importaron los insumos que eran escasos. los insumos que Y eran se importaron. escasos, Y se importaron y se importaron los alimentos que eran escasos. los alimentos que eran En este caso, en este caso, lo escaso es la fuerza de trabajo. los casos era la fuerza de Y trabajo se soluciona. y se soluciona con inmigración. con la inmigración. Por eso gracias. Por eso es repugnante la xenofobia. Porque el europeo no va a hacer lo que hace el negro africano. ¿Alguien vio el video en Francia de un negro de Malí que vio un niño que se iba a caer de un edificio y trepó por la pared 6 pisos y salvó el niño? ¿Alguien vio eso? Lo hicieron bombero, le dieron la ciudadanía, pero a ese. Europa fue a África y saqueó a África. Voy a mandar a ustedes Holman el texto mío llamado El sueño del Celta, donde resumo el libro de Vargas Llosa contando cómo el rey Leopoldo de Bélgica era dueño del Congo. No que Bélgica fuera dueña del Congo, ya sería repugnante. El rey era dueño del Congo, más repugnante. Esclavizó a la gente para sacar el caucho. ¿Quieren que África ame a los que los colonizaron? Para buscar los diamantes en Sudáfrica, para saquearlos, el caucho del Congo. Voy a dar 2 ejemplos del problema de inmigración. ¿Alejandra? Sí. Un ejemplo es que cuando hubo la guerra del Chaco en Paraguay, una guerra terrible, en la que se unieron Argentina y Brasil contra Paraguay, Paraguay producía hierro, era muy avanzado, toda América apoyó a Argentina y a Brasil, solo Colombia apoyó a Paraguay.
Por eso somos ciudadanos paraguayos, podemos ir sin pasaporte y sin cédula y votar si queremos. Por eso Asprilla y Chilaver se escupían como hermanos porque somos hermanos con los paraguayos. Pues bien, en esa guerra del Chaco murieron todos los jóvenes. Quedaron viejos, mujeres y niños. Como El Salvador, yo fui a El Salvador hace 10 años, no había ya jóvenes, están todos en California formando pandillas. Y volvieron desadaptados a formar pandillas. ¿Por qué? Los sacó la guerra. El proceso normal de ir al SENA, conseguir empleo, casarse y tener hijos se rompió con la expulsión por la guerra. Volvieron desadaptados, ni hablan inglés, no se graduaron y son una banda de extorsión y de tráfico. Pues bien, cuando en Paraguay pasó eso, Alejandra, la ley dijo lo siguiente: todo paraguayo debe atender cuantas mujeres pueda para procrear como un deber patriótico. La poligamia era aceptada. Y cuando en Suecia se vinieron para Estados Unidos un tercio de la población, el Congreso sueco hizo una ley que decía: si una mujer sueca ve a un varón y estima, digamos así mirando a ojo, que tiene pues capacidades reproductivas, podrá tomarlo y obligarlo con ella a cumplir el deber patriótico de repoblamiento. Ley que no vamos a aplicar en Colombia porque sería una forma pues compulsiva de amor a la fuerza, y así no debe ser por voluntad propia, ¿verdad? Pues bien, la condición número 7 dice que el sistema capitalista forma un mercado interno. Tomen nota ustedes que comprando aquí los alimentos, el algodón y el carbón es un mercado interno. No es exportando para América, es que internamente hay que consumir. Y entonces funciona así. Este es el signo de sumatoria en estadística. Este es el signo de ingreso en economía. Y este es el signo de ingreso pagado en moneda. La sumatoria del ingreso monetario. Diferente a que la gente le paguen su trabajo con yuca, su trabajo con un vestido. En épocas de crisis la empresa dice: ¿sabe qué? Llévese unas camisas porque plata no hay. Esa es la excepción en caso de crisis. Lo normal es que me pague en billete. Por ejemplo, todos saben que hubo una matanza en Ciénaga año 28, ¿verdad? Le han disparado a los trabajadores. Lo cuenta García Márquez. Les pregunto, ¿alguien puede explicar por qué razón en esa ciudad de Ciénaga los comerciantes apoyaban la huelga? Es como si hoy en día Fenalco apoyara una huelga de FECODE o de Magisterio Nacional Judicial. ¿Alguien ha leído sobre eso? ¿Qué ocurría? Repítelo, Gina. Gina. La empresa bananera llamada United Fruit Company le pagaba a los trabajadores una ficha de aluminio que decía United Fruit Company, la cual solo tenía vigencia en el comisariato de la empresa. La camisa, el chaleco, el jean se compraba allá. ¿A qué precio? Al que dijera la empresa americana. No podía comprar afuera, no tenía efectivo. ¿Qué pedía el trabajador en su pliego? Páguenos efectivo para comprar donde yo quiera. ¿Eso le servía al comerciante, sí o no? Tendría comerciantes. Apoyaron la huelga, pero la huelga fue masacrada. Abadía Méndez, año 28. Por favor, Gina, repite eso. Esa suma de ingresos forma la demanda agregada, que es el total de bienes y servicios que la gente busca comprar. Y corresponde a lo que la empresa puede vender. Esta gente demandando y esa empresa ofreciendo, tendremos entonces el mercado formado en forma de mercado interno. Repite esto, Gina. ¿Eso ocurrió a través de ferrocarriles? ¿Eso ocurrió a través de ferrocarriles? Y no de carreteras. No repitas. El comercio del comienzo del capitalismo fue por ferrocarriles. Se llama en inglés railway y en francés chemin de fer, un camino de hierro. Los indígenas americanos llaman a eso el caballo de hierro que fuma. Holman va a enviar a ustedes un texto para que lo lean en este mes. Muy hermoso y muy doloroso. El presidente gringo Franklin Pierce me llegó un PowerPoint de esa carta hace pocos días, Holman, en forma de versos con fotos. El presidente Franklin Pierce, Gina, le dice a los indígenas: les compro su resguardo para que pase el tren Nueva York-Los Ángeles. Si no, igual lo voy a tomar. Y el indígena respondió: ¿usted vende a su madre? ¿Cuánto valdría su madre? La tierra es nuestra madre. ¿Quién podría cobrar por el aire que respiramos? El agua que bebemos. Pero el indígena sabe que hoy en día sí se cobra por el agua que bebemos. Esta agua embotellada es el agua de la pluma. Y el caucho no es degradable. Hay una campaña del uso del caucho, ¿verdad? Del plástico, perdón. Ahí me dan en farmacias
bolsa de plástico para una aspirina. Mi abuela usaba mochilas de estas, o de estopa, de costal. El siglo XX se hizo con el asfalto, pavimento sacado del petróleo. El siglo XVIII y XVII se hicieron con ferrocarriles. El indígena dijo, no le vendemos. Igual lo sacaron y pasó el ferrocarril. ¿Quién ha visto películas del oeste, del Cherif y de los cazadores disparando a los indígenas? Y siempre pierde el indígena, ¿verdad? Siempre pierde el indígena. Yo había pensado siempre que llamaba piel roja porque tenía la piel pintada con colores rojos. Me parecía normal. Me pareció doloroso escuchar hace 2 años en televisión gringa una antropóloga muy seria diciendo, no es por eso. Es que le arrancaban el cabello al indígena para hacer la peluca para mujeres blancas. Y lo dejaban sangrando la cabeza y le chorreaba sangre por la cara. Holman tiene un artículo, va a mandar otro, llama Red Skin sobre las pieles rojas. Era piel roja porque le arrancaban el cabello para hacer pelucas para las blancas. Yo no lo sabía. Ya hay un libro antropólogo americano probando eso, muy reciente. ¿Quién sigue después de Gina? La dama vestida de azul. María Alejandra. Como dije atrás, aquí había condes, príncipes, reyes, duques, señores. O sea, poderes locales, regionales. No dije duques, son condes, duques, y cada quien era autoridad en un lugar cerrado. Ahora el capitalismo consigue someter, María Alejandra, somete a cada uno de los feudos que eran separados, los comunica en un mercado interno e impone una autoridad única. Y aparece entonces el Estado Nacional. Condición octava es el Estado Nacional. Un Estado Nacional. Antes, por supuesto, cada príncipe, cada duque era autoridad en su territorio. Armaba a la gente, iba a la guerra, imponía autoridad, juzgaba las violaciones, las castigaba él mismo. No había un juez, tribunal departamental, ni Corte Suprema. Era la autoridad en cada feudo. Aquí sí va a aparecer lo siguiente. Primero, va a ser un Estado que aplica un régimen de democracia. Entonces, si antes era por herencia, ahora va a aparecer el voto. Habrá traslado de votos, habrá compra de votos, habrá mermelada pero hay votación. Y cada vez más, ¿y ustedes, alguien votó con el dedo untado en tinta roja? Ahí tan tiernitos todos, ¿no? Cada quien le ha preguntado a su abuelita en su casa, a su papá, papá, ¿usted untó el dedo de tinta? Ahora han propuesto en la registraduría volver a la tinta roja. Segundo, antes cada partido echaba las papeletas. ¿Saben eso? Uno le entregaba al partido. Hoy en día la registraduría hace es una sábana con 500 nombres, pero lo hace el Estado. Tercero, uno cree que no hay fraude. Yo de Santa Marta voto y el voto en mi mesa nunca aparece el voto por mi candidato, lo más de raro. O sea, no sé, yo sigo votando, pero no aparece mi voto. Alejandra, este Estado se define como Estado laico. ¿Usted sabe qué pasó en la ceremonia en la cual Napoleón se coronó emperador, Alejandra? ¿Alguien ha leído sobre eso? ¿Qué pasó en la ceremonia? Hazme café aquí, por favor. Norma. Pasó esto, Alejandra. Hasta antes de Napoleón, pues la iglesia influía mucho en la política, ¿no? Y el Papa usualmente iba a coronarle la cabeza al emperador para simbolizar, Alejandra, que todo poder viene de Dios. Napoleón era Napoleón. Como era bajito, era creído, era prepotente como todos los bajo estatura hablan así, con el pecho afuera, ¿no? Eso se hizo en Notre Dame, iglesia que acaba de ser quemada en Semana Santa, se quemó. Muchos creen que fue un accidente, ¿no? Pero fue en Semana Santa. Fue en Semana Santa. Un año antes han matado a un sacerdote en plena misa en París, lo apuñalearon. Yo vi eso y dije, a mí me huele muy raro esto, que un símbolo católico como Notre Dame, donde fue coronado Napoleón, se queme. ¿Quiénes vieron en televisión la caída de la aguja? No, para este lado se cayó así. Al día siguiente,
una iglesia quemada en Indonesia. ¿Alguien vio eso? No, en Sri Lanka la quemaron. En Sri Lanka la quemaron. Yo quiero creer que fue un accidente, ojalá haya sido un accidente. ¿Qué quiero decir? Alejandra, Napoleón está allí, el Papa viene, porque el Papa siempre iba a las coronaciones. Máxime que Francia era el país más católico de Europa, porque el norte todo se hizo protestante. Alemania, Inglaterra, Suecia, Finlandia y Dinamarca se hicieron anglicanos o adventistas y todo eso. Cuando llega el momento de la coronación, el Papa se apresta a tomar la corona para colocársela y Napoleón no lo deja. La coge él, se la pone en su cabeza para simbolizar que no viene de Dios, sino de sus conquistas, el poder que tiene. Eso marca, Alejandra, el comienzo de una visión laica del Estado. Voy a dar ejemplos. En Colombia, ustedes son muy chiquitos, no les tocó ver eso. Hasta hace un año, el 20 de julio, el presidente iba a la catedral y hacía un Te Deum del 20 de julio. ¿Quién vio alguna vez el Te Deum del presidente arrodillado en la iglesia el día de la independencia, celebrando, dando gracias a Dios por la independencia? ¿Es que Dios estuvo en el puente de Boyacá? ¿O en Pantano de Vargas? Sí, la iglesia se opuso a la independencia. Hubo curas progresistas, Hidalgo en México con Morelos. Aquí Andrés Rosillo, otro en Córdoba, Argentina. Pero en general la iglesia condenó a Bolívar. Cuando arrancó en Bolívar el cabildo en Caracas, hubo un terremoto. Y el cura dijo, yo, castigo de Dios el terremoto, dijo el cura a Bolívar. ¿Y Bolívar qué respondió, Alejandra? Repítelo. Si la naturaleza se nos enfrenta, lucharemos contra ella y la venceremos. No es verdad que no pueda vencer un terremoto, Bolívar creía, pero en todo caso no era castigo de Dios un terremoto. ¿Alguien sabe, joven Juan Pablo, cómo consiguió Colón dominar a los indígenas en Dominicana? Les puso un impuesto. Ellos protestaron. Dame café, por favor. Ellos protestaron. Y él les dijo, si no pagan el impuesto, el Dios mío, que es mi Dios, va a quitar la luz. Y el cacique indígena llamado Holman dijo, vale, probemos a ver, ¿no? Probemos a ver. No pagaron el impuesto y se fue la luz. Apagado el sol. Era un eclipse. Juan Pablo sabe que Colón era geógrafo, que fue a la universidad, sabía geografía, estudió en Génova. Y entonces sabía que iba a haber eclipse. Hubo eclipse en Argentina el pasado fin de semana, ¿vieron, no? Y en Colombia habrá en 2020, me dijeron pleno de sol, que se oscurece todo el sol. Las pobres gallinas salen corriendo a dormir y es mediodía, pero es que se oscureció el sol. Colón sabía eso, Juan, y anunció, Dios, mi Dios verdadero, va a pagar el sol si no paga el impuesto. Se apagó el sol, total, a pagar impuesto. 300 años de castigo por la ignorancia les tocó. El Papa quería entonces coronar a Napoleón y él no se deja, significando que el Estado es laico. En Colombia, la Corte prohibió en 2016, más nunca el presidente se va a arrodillar en la iglesia a decir que gracias a Dios por la independencia. Hubo una tutela en San Gil Santander, un tipo tuteló diciendo, el cura pone el parlante la mañana y me despierta, dice que levántense pecadores enemigos de Dios. Yo estoy durmiendo, no puede despertarme. En el pueblo del cura, ahorita en Cristales me enteré, la iglesia toca la campana todo el día, no deja dormir la siesta, toca la campana cada hora. Pues el señor demandó al cura porque le despertaba por la mañana y el cura respondió a la tutela diciendo, en Colombia hay libertad de cultos. La corte le dijo, dentro del templo, padre, dentro del templo. Quien quiera escucharlo va a su templo, usted diga que usted quiera, dentro de su templo. La ciudad no es suya. Alguien sabe un cura en Bogotá que hace la misa en la calle, pues, viendo para Kennedy, por ahí por la Avenida de las Américas, y entonces un montón de carros que invade el barrio, él hace la misa en la calle, no en la iglesia, canturretean toda la tarde, si no es dueño de la ciudadanía. Un estudiante de Barranquilla tuteló porque no era creyente, ni iba a clase de religión, sacaba 5 en química, 5 en física y 0 en religión. Le caen 3,7 el promedio. El tuteló de la corte dijo, no pueden obligarlo a ir a clase de religión en un colegio público. Yo puedo escoger qué colegio tomo, pero no puedo obligarme a ir a clase de religión. Hay más demandas. La demanda contra el carnaval de San Pacho en Quibdó. Alguien demandó diciendo, no puede el Estado darle plata a esa fiesta, una fiesta religiosa. La corte dijo, una expresión cultural, y defendió la ayuda. En Popayán, una demanda contra la Semana Santa. El Estado le da plata a la Semana Santa.
fallo del Consejo de Estado. Es una expresión cultural reconocida, hay que respetarla. Pero se avanza hacia que el Estado sea laico. Por ejemplo, Beethoven tiene un problema y es que perdió un poco de plata porque el Estado no era laico. Yo nazco, mi padre me lleva donde el sacerdote, me bautiza y el notario me registra, como correspondía. El cura sabía de música, escribió B-E-E-T-H-O, B pequeña E-N. Él había visto el nombre de Beethoven en los libros. El notario no era culto, escribió B-E-T-O. Me robó una E y una H. Mi padre no se dio cuenta. Pasaron 21 años y yo fui a ser ciudadano. Saqué la cédula B-E-E-T-H. ¿Con qué? Con la fe de autismo. Pasan 50 años, me voy a jubilar, voy a Colpensiones, mi cédula, registro civil. Usted no es el mismo, cambia la cédula. Y perdí un año de pensión. ¿Quién dijo que en estado serio le concede a una iglesia el derecho de hacer mi cédula? O mi registro civil. O la paternidad de los hijos. O la sociedad conyugal. ¿Ustedes sabían que el matrimonio católico tenía efectos civiles? Y el anglicano, y el protestante, el pentecostal, el adventista, ese no. Que no pagaba a la iglesia católica impuestos, ¿por qué las otras sí? ¿Qué hicieron? A todas igualarlas. Yo creo que todas deberían pagar impuestos. ¿Qué quedó? Que ninguna paga impuestos. Entonces hay 50.000 iglesias, ¿no? Seguimos diciendo que ese poder, ese Estado, tendrá unos poderes. El poder legislativo, que hace las leyes. El poder legislativo hace las leyes, el ejecutivo las aplica y el judicial castiga a quien no las cumple. Hoy en día se habla de del cuarto poder, o sea, la rama electoral. Chávez hizo en Venezuela el poder llamado poder moral. Modernamente, eso no es de la antigüedad, se reconoce un poder autónomo, disque electoral. En noveno lugar, tenemos un elemento típico de la modernidad, que es la ideología liberal. Esa ideología liberal está caracterizada por varias cosas, a saber, la más importante, los derechos de la persona humana. Se proclama que todos somos iguales. Curiosamente, Estados Unidos, en su Carta de Independencia, lo proclama 13 años antes de la toma de la Bastilla. La Revolución Francesa ocurre en 1789, pero 13 años antes la Carta Americana declara que somos todos iguales. Obviamente hubo un francés redactando la Carta Americana, Lafayette. ¿Alguien vio en televisión la semana pasada el partido donde las mujeres gringas le ganan a las inglesas en el Mundial Femenino? ¿Alguien vio esa escena? La goleadora marca el gol y ¿qué hace después? Se toma así, finge tomarse un vaso de té. Le pregunta, ¿qué hace? Dice, es que mi amiga cumplía años. Mentiras. ¿Qué estaba haciendo? Burlándose de las inglesas. En Inglaterra esto es tomar el té. ¿Por qué es importante eso? Porque la independencia americana ocurre. Cuando ponen impuesto al té, los americanos se niegan, echan el té al mar y arranca la independencia. Como en el Socorro, Antonia Santos rasgó el edicto de impuestos, la fusilaron. Cumple su fusilamiento dentro de una semana, 200 años. Segundo, esta ideología sustenta el derecho de la razón por encima de la fe. Yo conté que mi hermano se llama Galileo, mi padre lo llamó así, porque él dijo, la Tierra se mueve y lo castigaron. Otro se llama Darwin, dijo, hay evolución y lo castigaron. Yo fui a Estados Unidos, tengo la foto, la va a compartir Holman, de la tumba del padre Teilhard de Chardin, un francés. Dijo, hay evolución. Le prohibieron enseñar en París y yo estaba en la escuela. Yo ya había nacido, o sea que fue ayer, a un jesuita. Se exilió en Estados Unidos y murió caminando por la Quinta Avenida el día de Pascua del 57. Einstein tuvo que irse huyendo, ya lo dije atrás, pero sobre todo, toda la gente que vino a Estados Unidos vino huyendo de persecución por sus ideas liberales. Efecto de eso, una sociedad americana muy dinámica, muy innovadora, que puede crear satélites, bomba atómica, submarinos, cosas espaciales, Google, Twitter, YouTube, Hotmail, Gmail. Europa los mataban por pensar. ¿Y ustedes quiénes han alguna vez pasado
por la novena con 67, Cámara de Comercio, y con 68 y con 69 con novena, donde está la Piedagógica, la Porciúncula, Teatro Nacional. ¿Se ubica, señor del Llano? ¿Se ubica un poco? Más o menos. Quien traiga dentro del próximo mes su foto así posando junto a la estatua del hombre que está en el parquecito de la novena con 69 y vea por qué está ahí, es que lo quemaron por decir que la tierra se movía. ¿Doy un bono a quien sepa el nombre de ese señor? ¿Cómo? Giordano Bruno. Quiero la foto de todos ustedes, los bogotanos, dos estatuas como símbolo de que la razón se impuso contra la creencia religiosa que decía que es que la tierra no se movía. Según la Biblia, la tierra no se mueve. Según Galileo, sí. Tenía telescopios, ¿no? Tercer lugar, esta ideología se basa en el principio de la propiedad privada. Si usted encuentra que unos empleados se toman su hotel y ocupan la contabilidad, toman las tesorerías, instalaciones y a la brava cierran y se cogen la plata, ¿usted qué hace? ¿Se queda callado o va a ir a poner denuncio de ocupación ilícita de su predio ante un juez? Es un delito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los campesinos que expulsaron no han devuelto sus tierras? Si están sagrada propiedad privada. Es que, como dice Mafalda, somos todos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Dice la gran Mafalda. También dice que hay gente que hoy en día abre minas de carbón que había cerrado Obama. Se pelea con China y niega el acuerdo con Irán. Y se sale del acuerdo climático de París. Esa gente, dice Mafalda, mira al futuro con la nuca. El carbón no es el futuro del mundo. Condición décima. Una ética de la utilidad. Dije atrás que en el catolicismo a la gente le decían, usted se ha resignado, usted espera que en la otra vida le compensan. Si aquí está mal, no se preocupe, en la otra vida usted va a ver el rico Epulón en el infierno y usted Lázaro en el seno de Abraham, dice la Biblia, ¿verdad? Esta gente dijo que no. El paraíso es acá. ¿Cómo sabemos? Con la riqueza. Entonces, el señor Lutero critica a que la iglesia ofrece el cielo a cambio de plata. Llamaban ¿cómo llamaba eso? La iglesia ofrecía a la gente la posibilidad de salvarse si pagaba plata para hacer la iglesia de San Pedro. No. Holman va a mandarle a ustedes un texto de Kalmanovitz que se llama Lutero y su impacto en la ideología del capitalismo. Pero sobre todo Calvino, seguidor de Lutero, hizo lo siguiente. ¿Quiere repetir, por favor, joven Anderson? Si las virtudes católicas aquí, esta ética católica, la ética católica convertida en valores, primero ya dije la sumisión, porque está amarrado al Señor. La resignación, la paciencia. En cambio acá, Lutero va a decir, las virtudes son estas. Recomienda como virtud las siguientes. Primero, Anderson va a ser la laboriosidad, trabajar mucho. ¿Quiénes no han visto? ¿Quiénes ya vieron la película de Chaplin, Tiempos Modernos? ¿Quiénes ya la vieron? ¿Quién no la ha visto? Joven Juan, Alejandra y, por favor, en un mes la habrán visto. Está en YouTube. Se van a divertir como enanos, pero véanla, por favor. ¿Qué va a aparecer ahí? Jornadas de 15 horas. Trabajo de mujeres embarazadas en las minas, niños en las minas. No hay vacaciones, ni seguridad social, ni cesantía, ni pensión, ni riesgos profesionales. Segundo, el ahorro. Usted va a encontrar al europeo, ahorra centavos y paga los centavos. Uno entre nosotros, no, eso deje así los centavos. ¿Por qué? Hay una mentalidad de uso del tiempo y lo que produce el tiempo en plata. Usted marca tarjeta, reporta si llegó tarde, compensa horas perdidas,
no puede irse antes, ¿sí o no? Y hay un registro de eso, magnético como sea, o una inspectora mirando quién llega y quién no llega. Y tercero, la frugalidad. Le pregunto a Anderson, la valiosidad es trabajar mucho, ¿le quedó claro? Ahorro es si usted no se gasta lo que gana y consume poco. Le pregunto, si usted produce mucho, voy a cambiar el orden para que sea más lógico, trabaja mucho, entonces eso genera mucha producción, ¿está claro, Anderson? Pero usted es frugal, come poco. Si produjo mucho y come poco, ¿el saldo cuál es? ¿Le queda o no le queda plata? Se llama ahorro. Con ese ahorro, ¿qué va a hacer en Anderson? ¿Va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿entendieron? ¿O va a hacer? Con ese ahorro va a hacer esta acumulación. Así se hizo Inglaterra, potencia económica. Voy a decirlo con mucho respeto. Yo vivo en la costa. El costeño tiene una lógica de trabaja hoy y gasta lo de hoy. Mañana amanece sin un peso. No digo, toma el taxi por la mañana, hace así. Gracias a Dios, primer día, no tiene para ver la carrera. El que vende minutos, le entrega plata a la dueña del teléfono, amanece sin plata. El que es mototaxi, le entrega plata, todo el mundo amanece sin un peso. El paisa tiene metido en un carriel los de 100.000, por aquí los de 50, aquí los de 20, y tiene siempre liquidez, porque es paisa. Porque tiene origen vasco, judío. Tiene su mentalidad en que el ahorro es muy importante. En el trópico no es así. El trópico uno pesca hoy y se come lo de hoy. Mañana pescará de nuevo. ¿Hubo mar de leva? Pues no pescó ese día. Y cerremos con la condición 11 diciendo, señorita Natalia, Natalia, la condición 11 se refiere a la estética de ese sistema. Todo sistema tiene su estética. Por ejemplo, en el comunismo era la hoz y el martillo. La hoz, la agricultura, martillo, la mecánica. Hoy en día, ¿quién trabaja con hoz y con martillo? Pues se acabó el trigo en Colombia. Había un computador, o un Bitcoin, o Neki. Esta estética va a hacer que la belleza está garantizada porque la gente puede comer balanceado, hacerse cirugías de reparación y demás, embellecimiento, se pinta a los reyes, se dibuja a los reyes. Eso nunca verá en un museo de exposición sobre las miserias de la gente. Una autora aparecerá pintando barriadas pobres, pero en general son el rey y la reina y el jefe y el guerrero. Y esos son los museos, el British Museum y el Louvre y el Smithsonian. Y vamos a verlos allí. Conclusión, este proceso material productivo genera esta forma económica y política de funcionamiento del sistema, que requiere unas ideas que lo expliquen. Antes se explicaba con la Biblia, hoy se explica con la razón. Se llamó a esto en Francia el iluminismo. El iluminismo. Iluminismo viene del lumen, que es la conciencia. Y se recogió en una obra llamada La Enciclopedia, que recogió toda la historia, el pensamiento humano en unos libros. Acá va a estar la ética utilitaria, que es el interés. Y acá va a estar la cultura, que recoge los valores de esa sociedad. Vamos a terminar diciendo que esta forma social comienza con el Renacimiento. Es el Renacimiento el movimiento que impone estas ideas. El Renacimiento ocurre sobre todo en Italia, entre los siglos XV, XVI y siguientes, y aparece toda una forma en la cual ahí, por ejemplo, se comienza a hacer el culto de la razón. Pensemos que en la obra de Dante Alighieri, Beatriz es la razón, y pensemos que aquí aparece Maquiavelo con el príncipe, y luego Rousseau y Montesquieu planteando ese poder laico. Y aquí van a aparecer Da Vinci, Miguel Ángel y otros más, el Giotto,
¿Cuál es la diferencia? En la época feudal pintaban los niños dioses, angelitos y el cielo, ¿verdad? Ahora aparecen madonas corpulentas, bien formadas, con sus cuerpos fuertes, y son personas humanas para significar estos derechos de la persona humana. Esta estética refleja esta persona humana. Cerremos ahí diciendo esta sociedad trajo grandes avances para la humanidad, hizo más fácil la producción de los alimentos. Si la humanidad lo que produce se lo comiera, no habría hambre. Pero es que preferimos botar comida para que se mantenga el precio rentable, aunque la gente muera de hambre. Con la tecnología que tenemos, podríamos producir todo el alimento necesario, pero no, se producen armas. Y se ponen guerras para usar las armas. En segundo lugar, hay ideas sobre inclusión de etnias, sobre derechos humanos y libertades, sobre respeto a la tierra y sobre participación política. Entonces hemos visto exposición campesina y fraudes electorales. Pero hay un paradigma por cumplir. Y por último, la humanidad avanza hacia aprovechar esas innovaciones tecnológicas, tener la máquina antes, el computador hoy, los celulares, para producir reservas online, para producir venta de paquetes digitales, para tener flujo de información, bajar el costo del comercio digital, y todo eso debe conducir a mejor calidad de vida si se hace una filosofía que respete derechos, la diversidad y sea incluyente. Espero que haya sido útil para todos y agradezco su atención.